Hey, ahora sí, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Guapos. Muy bien, bien guapos eso. Si tú no lo crees, por lo menos yo sí creo que estás guapo el día de hoy. Así que dile que está a tu lado, por lo menos alguien cree que estás guapo. La verdad estoy muy contento de poder estar con ustedes, de poder compartir y agradezco el privilegio de poder hablar un poco de lo que Dios habla a mi vida, a mi corazón. Me gustaría que pudiéramos empezar poniendo este tiempo en las manos de Dios, que sea Dios el que hable, que yo solamente pueda ser un instrumento por el cual Dios hable a cada corazón. Y algo muy importante que el día de hoy te voy a animar es que tú y yo abramos nuestro corazón para escuchar la palabra, porque no importa que esté el predicador más ungido, más chido, si nosotros no estamos con un corazón receptivo, la palabra no va a tener efecto en nuestras vidas. Eso nos lo estaban comentando en las reuniones pasadas. Así que te voy a invitar que para empezar pongamos este tiempo en las manos de Dios. Cierra tus ojos ahí donde tú estás, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en esta hora ponemos esta reunión en tus manos. Te damos gracias por lo que tú haces en estas reuniones donde tú nos hablas. Y podemos esta plática, esta conferencia en tus manos. Sé tú hablando a nuestras vidas, sé tú hablando a nuestro corazón, sé tú hablando a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, el día de hoy abrimos nuestra vida, abrimos nuestro corazón para que tú hables y seamos transformados. Que el día de hoy, Señor, podamos entender tu palabra, podamos comprenderla, podamos entenderla, entenderla, podamos aplicar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús en esta hora. Quiero compartir contigo una palabra que he estado reflexionando en los últimos meses, donde Dios me ha retado. Y cuando yo leo la palabra encuentro principios que cuando tú y yo los vivimos son de bendición. Y esos principios que Dios pone en su palabra son para que tú y yo seamos bendecidos. Es para que tú y yo tengamos protección, para que podamos caminar de una manera segura en esta vida. Pero también como cuando tú y yo obedecemos los principios hay bendición, así cuando tú y yo los ignoramos o no los ponemos por obra o los desobedecemos deliberadamente, hay maldición, hay consecuencias, hay ataques a nuestra vida, a nuestra familia. Y quiero que leamos un principio que encontramos en el libro de Marcos capítulo 12, versículo 30. Ese es un principio, un mandamiento que a mí me encanta, del cual Dios me ha estado hablando. Dice Marcos 12:30, aparece en las pantallas: y amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el ¿qué? Principal mandamiento. Habrá muchos mandamientos. Tú y yo quizás conozcamos los 10 mandamientos: no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, las posesiones de tu prójimo, no mentirás, honrarás a tu padre y a tu madre. Quizás conozcamos varios mandamientos, pero el mandamiento principal, del cual está en la palabra de Dios, es que tú y yo le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Ahora, tristemente, hay muchas personas, o habemos muchos, y yo me considero que estoy aprendiendo a vivir este mandamiento, pero cuando no vivimos este mandamiento, cuando no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, hay consecuencias en nuestra vida. Por ejemplo, cuando nuestras fuerzas las dedicamos solamente o principalmente a embellecer nuestro cuerpo. Hay gente que está afanada o traumada con el gimnasio. ¿Conoce alguno usted traumado por el gimnasio, verdad? Que todo el tiempo tiene que ir, y que si le sale la lonja y que si no, y que si tiene más bolas en un lado o en el otro. Yo no sé, ¿verdad? Hay gente que está traumada por su cuerpo, por verse bien, y le dedica tiempo, le dedica mucho tiempo. Y eso no está mal. Está mal cuando eso nos impide buscar y dedicarle tiempo a Dios. Y le metemos nuestra fuerza, le metemos nuestra energía. Ahora, hay gente que no solamente puede estar traumada por su cuerpo, su físico, pero que puede estar traumada o puede estar dedicándole más tiempo, todas sus fuerzas a su trabajo. ¿Conoce un fanático de su trabajo?
Dele un codazo al que está a su lado y dígale, ahí te hablan. A veces tú y yo le dedicamos más del tiempo que es necesario al trabajo. Muchos tristemente se llevan el trabajo a sus casas, y en sus casas es para que usted esté con su familia. Es para que trabaje, pero con su familia, no con las cosas del trabajo. Pero hay gente que está afanada y que incluso viene aquí a la congregación y está pensando en el trabajo. Entonces realmente cuando eso se pone en nuestro corazón, cuando le dedicamos más fuerza, cuando le dedicamos lo que somos, eso empieza a tener un efecto negativo. Eso se empieza a convertir en un ídolo. Diga conmigo, en un ídolo. Cuando nuestros pensamientos están principalmente nuestros pendientes, que si el niño, que si la niña, que si la escuela, que si los pagos, que si esto, que si lo otro, o estamos constantemente pensando en los problemas, y es que estoy endeudado, es que mi abuelita se cayó y se rompió la pata, ¿verdad? O sea, tantas cosas por las que podemos estar pensando o pueden estar consumiendo nuestros pensamientos, o incluso puede que nuestros pensamientos estén equivocados, que tengamos pensamientos de envidia y que cuando veamos a una persona digamos, ¿cómo me gustaría tener eso? O que tengamos pensamientos de prepotencia, de presunción, que digamos, es que no hay nadie como yo, nadie puede hacer las cosas como yo. Cuando tú y yo tenemos esa clase de pensamientos constantemente, eso se puede llegar a convertir en un ídolo. O cuando hay un amor desmedido, un cariño desmedido por algún familiar. Es que mis niños, las mamás, ¿verdad? Es que mi esposa, ¿verdad? Bueno, quisiera que así fueran la mayoría de los hombres, ¿verdad? Pero es que la novia, es que el novio. Y cuando hay un cariño desmedido por alguna persona, eso se puede convertir en un ídolo en nuestra alma, en nuestro corazón. Entonces, cuando algo o alguien está antes que Dios en nuestro corazón, en cualquiera de las áreas que el mandamiento nos dice, en nuestros pensamientos, en nuestras fuerzas, en nuestras fuerzas, en nuestras emociones, eso se convierte en un ídolo. Y Dios siempre ha tenido un problema con sus hijos. Desde que se conoce la historia del pueblo de Israel, el problema principal ha sido que ellos tenían otros dioses, es decir, otros ídolos a quienes le dedicaban sus fuerzas, sus pensamientos, sus emociones. ¿Qué es un ídolo entonces? Un ídolo es cualquier persona, cosa o actitud que ocupa el lugar de Dios, es decir, el primer lugar. Y eso es cuando en nosotros o para nosotros es más importante o lo preferimos antes que Dios. La idolatría nace en nuestro corazón. Di conmigo, la idolatría nace en el corazón. El problema principal, amado, yo quiero que tú y yo el día de hoy lo identifiquemos, está en nuestro corazón. Porque nadie puede empezar a poner otras cosas antes que Dios en lo físico si tú y yo no lo ponemos primeramente en nuestro corazón. La idolatría se da cuando nos desenfocamos de Dios. Es decir, cuando nosotros desviamos nuestra mirada o dejamos de poner atención en las cosas de Dios, en Dios mismo, y empezamos a ver el problema, empezamos a dedicarle más tiempo a las personas, empezamos a dedicarle más tiempo a muchas otras cosas. Y eso se empieza a convertir en ídolos, empieza a gestarse la idolatría. Uno se empieza a afanar por las cuestiones de la vida. Uno empieza a buscar las vanidades de la vida. Empieza a distraerse de lo que es importante. Lo más importante, amado, no es cuánta riqueza podamos tener en esta tierra. No es que si formamos necesariamente una bonita familia, qué bonito que lo podemos hacer. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que tú y yo estemos con Jesús. Dale un fuerte aplauso a Él. La familia es buena. Yo amo mi familia. El trabajo es bueno. Dios me bendice en el trabajo. Los amigos son buenos. Dios me bendice a través de mis amigos. Pero cuando eso ocupa el primer lugar en mi vida, entonces eso que es una bendición se convierte en una maldición. Incluso puede ser que el servicio a Dios
o el ministrar en una congregación, en cualquier área, se convierta en un ídolo. Porque le empezamos a dedicar o a dar más importancia a eso que al Dios a quien servimos. Yo sirvo en algunas áreas, yo sirvo por ejemplo en el área de la alabanza. Y puede que la alabanza se convierta en un ídolo cuando para mí es más importante el cantar, el practicar y solamente el enfocarme en lo técnico, en lo musical, que enfocarme realmente en conocer al Dios a quien yo adoro. De la misma manera nos puede pasar a cada uno de los que estamos sirviendo. ¿Cuántas veces hemos preferido más nuestra propia satisfacción que pasar algunos minutos? Escucha, algunos minutos con Él. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado durante las noches, las madrugadas, durante el día? Y hemos preferido o le hemos dado la importancia a otras cosas. Le hemos dicho, ¿sabes qué, Dios? Para mí es más importante esto que tú. Y esas pequeñas cosas que empezamos a dejar, se empiezan a convertir en ídolos. Cuando nuestra mirada ya no está en Jesús, permitimos que se levanten ídolos en nuestro corazón. Lo voy a repetir. Cuando nuestra mirada, nuestra atención ya no está en Jesús, en su obra, cuando ya no estamos agradecidos, cuando nos desenfocamos, entonces permitimos que se levanten ídolos en nuestro corazón. Hay algunos tipos de ídolos que quiero compartir. Están los que son muy visibles, los evidentes, y tú y yo quizá los podamos conocer e identificar rápidamente. En las culturas mesoamericanas, los mayas, los aztecas, los olmecas, los toltecas y todos los ecas que estaban en estas tierras hace muchos años, tenían dioses, tenían ídolos a quienes adoraban. Las grandes culturas antiguas como Egipto, Grecia, Roma, Mesopotamia, tenían ídolos a quienes adoraban. Pero no solamente en ese tiempo existían ídolos, imágenes a quienes ellos veneraban, adoraban. También el día de hoy las religiones tienen ídolos. Muchas religiones tienen ídolos a quienes veneran y adoran o le dan más importancia que a Dios. Ahora, esos son los visibles, los que todos podemos identificar. Pero también existen los que no son tan visibles. Aquellos que están ocultos, y están ocultos porque están en nuestro corazón. Algunos ejemplos de esto son el egoísmo, cuando todo es para uno. La presunción, cuando uno piensa que es mejor que los demás. La envidia, cuando lo que tiene el otro lo quieres para ti. Y en esos tres casos encontramos que el ídolo es uno mismo. Y el que está a tu lado, ahí te hablan, cuidado. Porque puede ser que nos enfoquemos o admiremos, o a la persona que más dediquemos, amemos, sea nosotros mismos, con malas actitudes, egoísmo, presunción, envidia. Puede ser el mismo cuerpo, ya lo mencionábamos. Puede ser alguna relación, puede ser algún hobby, puede ser algún amigo, algún familiar. Y no nos damos cuenta porque son sutiles, porque parece que es bueno, porque lo excusamos con que es que yo tengo mucho amor por esa persona. Pero está bien tener amor por esa persona, pero no puede estar antes que Dios. No podemos amar más a alguien que a Dios. Dios tiene que ser el primer lugar. Por eso decía Marcos 12 que leíamos: amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Por eso la palabra es clara y los mandamientos están para protegernos, para bendecirnos. Ahora te quiero hablar de algunas consecuencias internas que nos pasan cuando tú y yo permitimos o dejamos esos ídolos, o que decimos: ¿sabes qué? Mira, Pipe, me vale tener ídolos. Bueno, te voy a hablar algo que te va a pasar. Para este punto quiero comenzar diciendo que nosotros nos convertimos en lo que adoramos. Di conmigo: yo me convierto en lo que adoro. Si tú adoras, yo qué sé, el fútbol, te vas a convertir en un balón. No, no es cierto. Pero si tú y yo adoramos al Rey de Reyes y al Señor de Señores,
nos vamos a convertir en hijos que manifiesten que somos hijos de Rey y hijos de Señor de señores. Dale un fuerte aplauso. Escucha el Salmo 115, versículos del 4 al 8, dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Qué chafa. Tienen ojos y no ven. Pues qué mensos, ¿verdad? Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices y no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. No hablan con su garganta. Están muertos. Semejante a ellos, escucha, son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Cualquiera que tiene algún ídolo antes que Dios, ya vimos que es un ídolo, es semejante a ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no ven, cuando tú y yo tenemos en primer lugar en nuestro corazón un ídolo, estamos ciegos espiritualmente. No podemos ver lo que Dios tiene para nosotros. Y andamos como cristianos, caminando sin propósito. Ay, Dios, ¿qué quieres para mí? Pues si tú y yo viéramos, no tuviéramos otras cosas, si para ti y para mí fuera Dios el primer lugar, entonces podríamos ver. Pero como los ídolos son ciegos, tú y yo estamos ciegos. Como los ídolos están sordos, no nos permiten oír. Venimos a la congregación, dar una palabra de parte de Dios que transforma, porque la palabra de Dios está viva y al escucharla somos transformados. Pero venimos y como estamos sordos, no pasa nada. ¿Te has preguntado por qué a veces no puedes oír, no puedes entender lo que Dios habla? ¿Por qué a veces otra persona aplicó el principio y su vida fue transformada y yo no he podido? Porque quizás en nuestro corazón hay algún ídolo que no nos está permitiendo oír la voz de Dios. Los ídolos son insensibles, están muertos, no nos permiten sentir o experimentar quién es Dios. Venimos a una reunión donde se le adora, y cuando se le adora se manifiesta Dios, y estamos como palos, distraídos, perdidos, porque en nosotros hay insensibilidad a causa de que en nuestro corazón Dios no es el primer lugar. Entonces, el problema está en nuestro corazón. Cuando permitimos que los ídolos estén ahí, cuando dejamos o desviamos nuestra mirada de Jesús, cuando empezamos a adorar otras cosas, personas, situaciones, actitudes y no a Jesús, eso nos hace estar ciegos, sordos, insensibles a lo que Dios quiere hacer. No solamente eso pasa en la persona, sino que juicio de parte de Dios viene. Hay consecuencias para las personas que deliberadamente, que sabiendo lo que es correcto, que sabiendo lo que dice la palabra de Dios, que ya teniendo tiempo caminando con Dios, no es el primer lugar en su vida. Y mira lo que dice Ezequiel 14 del 12 al 23. Y esa es la parte central del tema que te quiero compartir el día de hoy. Ezequiel 14, 12 al 23. Dice: vino a mí palabra de Dios diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente. En otras palabras, incluso en los versículos anteriores hablaba de la idolatría en el corazón. Es decir, que está diciendo cuando la tierra, cuando los seres humanos, cuando mis hijos se rebelaran, tuvieran ídolos adrede, a propósito, y extendiere yo mi mano sobre ella, y los quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Dios el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada, es decir, vacía, desierta, de modo que ya no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones
estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Dios el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solo serían librados y la tierra quedaría desolada. Y si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice el Señor, no libraría a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. Y si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Y hago énfasis en el siguiente versículo. Atención. Por lo cual así ha dicho el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén, es decir, su pueblo, mis 4 juicios terribles: espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. Y aquí ellos vendrán a vosotros, a ustedes, y verán su camino y sus hechos, y serán consolados del mal que hiciere venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y serán consolados cuando vieren su camino y sus hechos, y conocerán que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Dios el Señor. Es decir, que estas consecuencias vienen por una razón, y la razón es cuando se levanta o cuando hay idolatría en nuestro corazón. Dile que está a tu lado, ouch. Ahí les va lo que Dios habló cuando yo leí este pasaje. Nos habla de 4 juicios, de 4 consecuencias que vienen a causa de la idolatría en el corazón del hombre. El primer juicio que menciona este pasaje es hambre. Y eso lo relaciono, y eso tiene que ver con la escasez. ¿Alguno de nosotros se ha encontrado en una temporada de escasez? Donde no es un trato de Dios, sino es una consecuencia de la idolatría en tu corazón. Hay escasez, hay falta de provisión económica, hay falta de pan. Y eso, el ejemplo lo vemos en la vida de Noemí. Su historia la encontramos en el libro de Ruth. En la casa de Israel había falta de pan, había escasez. En Belén, que significa casa de pan, faltaba el pan, válgame Dios. Y eso es porque los hijos de Israel, el pueblo de Dios, se había desviado, había puesto otros dioses antes que a él. Entonces lo que hace Noemí es que huye. Y lo que provoca la escasez en nuestra vida es que huyamos. ¿Cuántos parientes que tú y yo conocemos, paisanos, se van al otro lado por falta de pan, de varo, de lana, de plata? Porque en ellos hay idolatría, y porque no pueden ser prosperados, porque en su corazón Dios no es el primer lugar. Por eso cuando tú y yo honramos a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, estamos diciendo: Dios, tú eres el primer lugar. Y cuando Dios es el primer lugar, entonces hay bendición. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Escasez. Muchos mexicanos yéndose al otro lado porque dicen que aquí no hay. Y eso es una mentira. Dios nos prospera en nuestro lugar de origen. Dios nos prospera en México. Dios nos prospera en esta ciudad. Dice la Biblia, también otro ejemplo, que cuando había hambre en el tiempo de Génesis, en el tiempo de Isaac, había escasez en ese entonces, pero dice que ese año Isaac sembró 100, cosechó 100 por 1 en el tiempo de escasez. No me vengas a decir que Dios no provee, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue cumpliendo sus promesas. Dios sigue bendiciendo nuestras vidas. Dios sigue trayendo provisión. Pero para eso Él necesita ser el primer lugar en nuestro corazón. Porque cuando hay idolatría se desata escasez. Segundo juicio.
nos habla que hay bestias. Y eso lo relacionamos con opresiones de demonios, opresión demoníaca. Y el ejemplo que yo encuentro en la Biblia es la historia de Saúl, un hombre que tenía a Dios, pero que en algún momento prefirió satisfacerse a sí mismo, prefirió poner otras cosas antes que Dios. Fruto de eso es que desobedeció a Dios, y a causa de eso dice que después de que desobedeció a Dios, de que Dios se apartó de él, vinieron demonios a atormentarlo. Su historia la encontramos en el primer libro de Samuel, antes del versículo 16. Un hombre que tenía a Dios. Así que no importa que tú y yo el día de hoy estemos bien con Dios, el punto es que Él siempre es el primer lugar, porque después fue atormentado por demonios. Y eso nos puede pasar a ti y a mí, que en algún momento estamos bien con Dios, pero en algún momento nos descuidamos y permitimos que nuestro corazón se levante algún ídolo, ponemos algo antes y entonces se desata opresión sobre nosotros. Ay, es que veo muchos demonios. Ay, es que esto me pasa muy seguido. Repréndelos en el nombre de Jesús, pero como Jesús no es el primer lugar en tu vida, no tienes autoridad. Eso es lo que pasa, amado. Otro ejemplo en la Biblia es el rey Nabucodonosor, quien un día dijo: oh, qué grande soy, qué bonito soy, cómo me quiero, qué guapo soy, mira todo lo que he hecho, lo que he conquistado. Dios le advirtió que si seguía con esa actitud, se iba a convertir en un animal, en una bestia. Y dicho y hecho, por 7 años fue un animal y una bestia, el más grande rey de su época, a causa de que tenía un ídolo en su corazón, él mismo. Nos pasa a nosotros cuando ponemos ídolos, cuando tenemos problemas con la pornografía, que abre puertas para que entren demonios y seamos atormentados en nuestros pensamientos. Nos pasa cuando abrimos la puerta al alcoholismo y nuestro Dios es el alcohol, porque entonces vienen espíritus y nos hacen hacer cosas incoherentes. Lastimamos a los que amamos. Por eso es importante que el primer lugar, como dijo Dios en Marcos, como dijo Jesús en Marcos 12, que el primer lugar en nuestro corazón sea Dios. Que lo amemos sobre todo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Tercer juicio, tercer consecuencia. Los noto un poco asustados, pero está bien, esa es la idea. No se crean, pero podemos aprender el día de hoy. Tercer juicio, espada. La espada es la guerra, oleada de problemas devastadores que acaban con uno. Y eso, el ejemplo lo vemos en todo el libro de Jueces, donde Dios se supone que debía ser el primer lugar para el pueblo de Israel, pero se desviaban en su corazón, se desviaban en sus actitudes, ponían otros dioses, empezaban a adorar otros dioses y venía consecuencia. Venían otros pueblos, los conquistaban. Venían otros pueblos, los atemorizaban. Venían otros pueblos y los mataban. Problema tras problema, problema tras problema. ¿Alguna vez has identificado que viene problema tras problema, tras problema, tras problema a tu vida? Es porque quizás haya un ídolo en tu corazón. Es quizás porque Dios no es el primer lugar en tu vida, en tu corazón. El libro de Jueces es un ejemplo, pero no nos vayamos tan lejos. En México pasa. México es un país idólatra que venera a muchos ídolos, a muchos dioses. ¿Y cómo está nuestro país? Lleno de violencia, lleno de corrupción, lleno de deslealtad, de problemas familiares. No nos vayamos tan lejos. Vivimos el ejemplo día con día cuando salimos a la calle. Y eso es porque para México Dios todavía no es el primer lugar. Pero tú y yo podemos cambiar eso cuando gente entendida decida poner en primer lugar a Dios. Y con unos pocos Dios va a hacer algo grande. Cuando en su corazón Dios es el primer lugar, entonces la luz se va a empezar a expandir a toda esta república, a toda esta ciudad. Depende de ti y de mí.
Dios nos dice que Él sea el primer lugar en nuestra vida. Y cuando Dios es el primer lugar, entonces donde quiera que tú vas, cambias el ambiente. Porque Dios no nos ha llamado a ser termómetros. Ay, es que está bien mal, ay, es que está bien feo, se siente el ambiente bien pesado. Dios nos ha llamado a ser termostatos, que donde quiera que vayamos digamos, ahora aquí se manifiesta la presencia de Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús. El último juicio que te quiero compartir es la pestilencia. Enfermedad, amado. Cuando hay idolatría en nuestro corazón, hay enfermedad. Hay gente que se enferma cada rato, que nomás no sale y no es trato de Dios. Una cosa es que sea trato de Dios y otra cosa es que sea porque nuestro corazón está desviado. Hay gente que cada rato tiene que gastar todo su dinero en médicos porque se enferma, que se le enferma el hijo, que se le enferma el otro hijo, que se le enfermó el esposo, la esposa, que se enferman todos. Y eso es porque en su corazón Dios no ha aprendido, Él no ha aprendido a que Dios sea el primer lugar en su corazón. El ejemplo que yo encuentro es en el rey David. El rey David, un hombre que amaba a Dios, sin lugar a duda. Pero un día dice la Biblia que censó a su ejército. Se puso a contar cuánto ejército tenía, cuántos soldados tenía. Y eso lo hizo para poner su confianza en el ejército. Esa actitud, esa acción demostraba que su confianza no estaba en Dios, sino en su ejército. Puso al ejército antes que Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Enfermedad, una peste que empezó a destruir a la nación. ¿Qué otros ejemplos tenemos el día de hoy? Hay algunos países en el África, en el continente africano, algunos países en India donde hay enfermedades rarísimas. Bolas por aquí, deformidades, patas de elefante, quién sabe qué tantas cosas hay. Y si nos vamos a la raíz es porque es un pueblo que en su mayoría no reconoce a Dios, que tiene ídolos, está metido en la brujería, en la hechicería, en tantas cosas. Y la consecuencia de todo eso es enfermedad. Si tú te has encontrado en un proceso, en una temporada de enfermedad, tras enfermedad, tras enfermedad, no estamos a mal momento para que el día de hoy pongamos a Dios en primer lugar en nuestro corazón. Dale un fuerte aplauso a Dios por esa verdad, por esa oportunidad, por su misericordia. Cuatro juicios que vienen y se desatan al pueblo y al que no es pueblo. Pero la Biblia es tan maravillosa, Dios es tan maravilloso, que nos revela esto para que tú y yo podamos entender qué es lo que pasa. Pero no solamente para que podamos entender, sino para que sepamos cómo solucionarlo. Dice la Biblia, la palabra de Dios, en el versículo 14: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Es decir, que cuando tú y yo tenemos la actitud de estos tres hombres, Daniel, Job y Noé, entonces el juicio que puede estar en todos lados a ti y a mí no va a llegar. Me llama la atención que también en este pasaje dice que la salvación o la solución es personal. Dice que ni sus hijos ni sus hijas se salvarían, solamente ellos salvarían su propia vida. Por lo que yo entiendo y comprendemos que la actitud debe ser personal. Tú no puedes estar haciendo cosas para que tu hijo se salve. La salvación es personal. La bendición de Dios es personal. Por eso es que el día de hoy, cada uno de los aquí presentes debemos estar conscientes de que Dios debe ser el primer lugar en nuestra vida. Y si algún familiar no lo es,
para algún familiar no lo es, entonces orar, predicarle, mostrarle el amor, para que entonces Dios se vuelva el primer lugar en su vida, y todos estos juicios, todas estas consecuencias, todas estas cuestiones que pueden estar dentro o fuera, no lleguen a su vida. Pero a veces somos muy egoístas y no predicamos y no mostramos amor, o le compartimos y nos olvidamos de ellos. Por eso el día de hoy yo te animo a que esa actitud que vamos a ver a continuación se desarrolle en nosotros y podamos compartirles a otros del amor de Dios, para que lo mismo que Dios quiere para tu vida, bendición, prosperidad, pueda estar en la vida de la persona a quien tú amas. ¿Qué característica entonces tenían estos hombres? Primer característica que yo encuentro: eran justos delante de Dios, pero no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Incluso dice el versículo 14: ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Por su justicia, delante de Dios eran justos. Ahora vamos a ver qué es la justicia en cada uno de ellos. Daniel capítulo 6 versículo 4. ¿Qué narra la Biblia acerca de Daniel? ¿Qué actitudes tenía Daniel? Dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Nos pasa de repente que la gente nos quiere hacer daño. No se preocupen, a Daniel le pasó. En lo relacionado con el reino lo querían buscar una ocasión para hacerlo caer, mas no podían hallar ocasión alguna. Escucha, porque Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel era justo porque era fiel para con Dios. Era un hombre fiel para con Dios, pero fiel para con los demás. Era una persona íntegra. Si tú y yo no somos íntegros, mira como nos dijeron: tuki tuki, lulú y bien lulú. Vamos a andar pelando. Vamos al ejemplo de Daniel, de Noé, perdón. Noé, lo encontramos su historia en Génesis capítulo 6 versículo 9. Dice Génesis 6:9: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Una característica de Noé es que era alguien que caminaba con Dios. Era alguien que tenía una relación con Él. Por eso era justo. Porque al caminar tú y yo una vida en la voluntad de Dios, obedeciendo lo que Dios nos manda en su palabra, entonces delante de Él somos justos, y las consecuencias, el juicio no viene a nuestra vida, porque al caminar con Él nos enamoramos de Él, lo empezamos a poner en primer lugar en nuestro corazón. Noé fue justo porque caminó con Dios. ¿Qué dice de Job? Job 1:1 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. Era derecho, no tramposo. No sobornaba ni nada de eso. Dice: temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre que tenía en alta estima a Dios, que honraba a Dios, que adoraba a Dios, que no buscaba hacer lo incorrecto, sino que buscaba agradar a Dios. Eso es ser temeroso de Dios. Por esa razón estos hombres fueron justos y libraron su vida de las consecuencias que ellos pudieron haber sufrido. La segunda característica está relacionada con la primera. En medio de todo lo que ellos vivieron, ellos fueron justos en un contexto totalmente contrario, adverso. El ejemplo de Daniel. Daniel, a los 14 años lo deportaron a una ciudad, a un imperio donde la Biblia lo cataloga como de los más perversos y pervertidos de todos los tiempos. Ahora, le mocharon el amigo, que Dios nos guarda a todos los hombres. Le quitaron a su familia, lo sacaron de su lugar de origen, se lo llevaron a otro lugar. Y en medio de una situación donde se adoraban a muchos dioses, donde todo era contrario y era adverso, Daniel fue justo.
Daniel decidió honrar a Dios en cualquier circunstancia, de donde yo entiendo e infiero que sí se puede vivir rectamente y como a Dios le agrada en este tiempo. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Si Daniel lo hizo sin sus padres, sin sus hermanos, sin nadie, tú y yo lo podemos hacer. La historia de Noé, dice la Biblia que en ese entonces Dios se arrepintió de haber creado a los humanos a causa de que el pecado se había multiplicado en la raza humana, porque de continuo era el pensamiento de mal en el hombre. Muy parecido a lo que pasa el día de hoy. Pero dice que Noé fue encontrado justo porque tenía una relación con Dios. Si en tu escuela, si en el lugar donde tú te encuentras no hay nadie que honra a Dios, tú puedes ser un varón justo, una mujer justa, un hombre, una señorita, un joven justo. En el peor contexto que estos hombres se pudieron encontrar, quizás ni siquiera nosotros lo podríamos soportar. Estos hombres fueron justos. La historia de Job, un hombre que honraba a Dios, temeroso de Dios, al cual le vinieron aparentemente sin él buscarlo, sin ninguna justificación, se mueren sus hijos. ¿A qué padre le gustaría que se murieran sus hijos? O sea, ninguno. Dicen que es de las peores sensaciones y emociones que uno puede tener en la vida, que se mueran los hijos. Pues no solamente se murieron sus hijos, sino quedó en bancarrota. Todos sus bienes, era un hombre rico. Imagínate después de ser rico quedarte pobre. Y se murieron tus hijos. Y no solamente eso, sino que te enfermas y te andas petateando. Pero tú honrabas a Dios. Pero en medio de esa circunstancia terrible, Job se mantuvo honrando a Dios. Y no le dijo, pues tú Dios, pues quién sabe qué, como muchos de nosotros a veces tenemos la actitud. Job se mantuvo honrando a Dios en medio de una circunstancia difícil. Hombres justos que sobresalieron en un contexto totalmente adverso. Sí se puede, amado, ser o vivir una vida que honre a Dios. Y voy a terminar, si me ayudan por favor ahí con el piano. Voy a terminar. Estos hombres que te acabo de mencionar cambiaron el ambiente, cambiaron el mundo en el que vivían. Pero ¿sabes qué? No tenían al Espíritu Santo y lo hicieron. Y nosotros sí tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué rayos no vamos a poder ser diferentes? La razón principal por qué no podemos cambiar ni librarnos de las consecuencias es porque hay necedad en nuestro corazón y no queremos reconocer que en nuestro corazón hay ídolos, que podemos ser nosotros mismos, actitudes, algunas otras personas, algunas cosas, algunos hobbies, yo qué sé que pueda ser en cada uno de nosotros. Pero tú y yo tenemos al Espíritu Santo que nos capacita. El Espíritu Santo es Dios. No es el tercero al mando. Que se quite esa idea de tu cabeza, porque a veces pensamos así. No, pues primero el chido es el Padre, después el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Dios es el mismo. La misma autoridad que tiene el Padre la tiene el Hijo. La misma autoridad que tiene el Hijo, la que la tiene el Padre, la tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y todo el poder de Dios está en nosotros, habilitado para vivir una vida que honra a Dios. Vamos, dale fuerte ese aplauso a Él, porque tú y yo sí tenemos esperanza. Estos hombres lo hicieron sin el Espíritu Santo, pero tú y yo tenemos al Espíritu Santo para ser diferentes, para cambiar el ambiente donde estamos, para que México sea diferente, para que León sea transformado. Sí lo podemos hacer. Precioso Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita para vivir de una manera que le agrada a Dios, una manera que honra a Dios. Jesús nos dio una gran enseñanza. Todo lo que hizo Jesús en esta tierra fue a través del poder del Espíritu Santo, para enseñarnos
que sí se puede vivir rectamente. Pero para que el Espíritu Santo pueda operar en nuestra vida, pueda operar en cada uno de nosotros, primeramente tú y yo debemos rendirle nuestro corazón. Debemos rendirle todo nuestro corazón. Debemos tomar la decisión, porque eso no le corresponde a Dios, nos corresponde a nosotros. Tomar la decisión de amarlo con todo lo que somos, con nuestras fuerzas, desgastarnos por Él, levantarnos temprano si es necesario. ¿Qué importa si yo lo amo a Él? Que Él sea mi mayor pensamiento, que constantemente mi pensamiento sea: oh Dios, cuánto te anhelo, aunque esté en la escuela, aquí, Señor, tú eres mi deleite. Que yo me emocione por estar en la presencia de Dios, que me cautive, que cada vez que venga a la presencia a adorar, diga: qué emocionado estoy porque puedo estar con mi Padre, porque puedo estar con Él. Que le amemos con todo lo que somos. Sí podemos, sí se puede, pero Él necesita que le entreguemos nuestro corazón. Pero cuando hay áreas que nos reservamos para nosotros mismos, entonces Él no puede ser el dueño de nuestro corazón, porque entonces lo será alguien más, algo más, alguna otra cosa. Por eso yo el día de hoy te animo, congregación, familia. Muchas de las consecuencias que hemos experimentado han sido culpa de nosotros, porque no hemos dado todo nuestro corazón a Él. Y lo estamos aprendiendo, es un proceso. Pero el punto es tener la actitud. Hay gente que le vale, que dice: esto me lo guardo para mí. Ese es el problema. Egoísmo, orgullo, soberbia, prejuicio, presunción. Yo le doy gracias a Dios que hemos aprendido muchos a ponerlo a Él, y lo estamos haciendo. Pero el día de hoy yo quiero dar la oportunidad a nuestros amigos y amigas que nos visitan por primera vez, nuestros invitados, con quienes estamos contentos de tenerles aquí, porque el día de hoy queremos invitarles o decirles que así como nosotros estamos aprendiendo a rendir nuestro corazón a Él, para que entonces tantas consecuencias que hemos visto el día de hoy no vengan a nuestra vida. Así como nosotros hemos tenido la oportunidad, el día de hoy te queremos dar a ti la oportunidad de invitar a Jesús a tu corazón, de decirle: Dios, te entrego mi corazón. Así como nosotros lo hemos hecho y hemos experimentado tanto amor, la escasez se va, porque Dios derrama bendición cuando Dios es el primer lugar en nuestro corazón. Estamos sanos, caminamos seguros, confiados, y aunque haya violencia, Dios nos protege. Pero eso es fruto de una vida en la cual ha rendido su corazón a Jesús. Así que, amigo o amiga que estás aquí, si el día de hoy quieres invitar a Jesús a tu corazón, para que Él te bendiga, para que Él camine contigo y para que todos estos juicios no estén en nuestra vida, en tu vida, te voy a invitar a que pases aquí al frente. Yo quiero orar contigo, quiero hacer una oración contigo. Vamos a darles un fuerte aplauso a nuestros amigos el día de hoy que quieren tomar esa decisión. ¿Hay alguien aquí que quiera tomar esa decisión? Un aplauso. ¿Hay alguien más que quiera tomar esa decisión el día de hoy? Un aplauso también. ¿Hay alguien más que quiera tomar esa decisión el día de hoy? Hombres y mujeres valientes. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Vamos a seguir dando un fuerte aplauso para que se sigan animando, porque no hay decisión más valiente y mejor decisión que rendir nuestro corazón a Jesús. Si tú les has invitado, anímale a que pase. Y si ya está aquí al frente, pasa con tus amigos, con tus invitados, pasa con tus familiares, no los dejes solo. Así que si hay algún familiar tuyo aquí, algún amigo, algún invitado tuyo, pasa al frente aquí con ellos. Vamos a apoyarlos en esta decisión. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más?
Yo quiero ayudarles a hacer una oración. Una oración es una plática con Dios. Les voy a pedir que cierren sus ojos para que no se distraigan y que una vez que tengan sus ojos cerrados repitan con todo su corazón de una manera audible para que ustedes escuchen lo que están repitiendo y sean conscientes. Repítalo con todo su corazón después de mí. Digan: Señor Jesús, en esta hora yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Te entrego mi corazón, es tuyo. Cada área de mi vida, cada área de mi corazón, te la entrego. Sé tu Señor, sé tu Rey, sé tu gobernador de mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Las personas que están al frente van a pedirle su nombre y van a hacer una oración con ustedes y por ustedes. Los que estamos atrás nos ponemos de pie y les bendecimos. Vamos a bendecir sus vidas, que así como a nosotros nos gustaría que fuéramos bendecidos, vamos a declarar bendición sobre ellos, nuestros nuevos amigos. Padre, bendecimos a cada hombre, a cada mujer en este lugar. Declaramos tu bendición sobre sus vidas. Declaramos que la decisión que el día de hoy ellos han tomado es una decisión firme, que permanece, que es sembrada. Que el día de hoy, como te han entregado su corazón, Señor, tú lo tomes y tú seas el dueño. Que así, Señor, tú seas el primer lugar en sus vidas. Y tú, Señor, bendiga sus vidas, bendiga sus familias, bendiga sus trabajos, los bendigas a causa de la decisión de que tú eres el primer lugar. También, Padre, oramos para que ellos puedan caminar este proceso, esta nueva etapa en sus vidas, que ellos puedan crecer, que ellos puedan madurar, que ellos puedan llegar a una etapa donde te puedan conocer como el Dios poderoso, como su mejor amigo, como el amado, como su Padre. En el nombre de Jesús les bendecimos. Les bendecimos y declaramos que ellos es fruto que permanece. Son hombres y mujeres que permanecen en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les bendecimos y damos un fuerte aplauso a Dios por sus vidas. Les invitamos a pasar al salón Bienvenidos, donde queremos tomar algunos minutos de su tiempo. Queremos platicar con ustedes y estar en contacto, explicarles cómo pueden crecer en esta nueva decisión. Me dirijo a la congregación ahora. Todavía no acabo, incluso estoy acabando temprano, así que no me vengan que ya se van. Si tantas ganas de ir al baño, aprieta las nalgas y que no se te salga. Que me molesta, de verdad me molesta la actitud. Incluso estoy terminando antes. Desde ahí tenemos mal nuestro corazón. El propósito es que tú y yo podamos rendir totalmente nuestro corazón a Jesús. Que Él sea el primer lugar. Y escucha lo que dice Filipenses 2, versículo 15. Para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Cuando tú y yo le aprendemos a rendir nuestro corazón a Jesús, entonces podemos resplandecer y podemos transmitir esperanza a los demás. Así que yo nada más te voy a invitar. La palabra ha sido dada. Ya no está en mí, ahora está en cada uno de nosotros. El escuchar y ponerla por obra, para que al ponerla por obra seamos bendecidos. Si tú la quieres poner por obra en esta hora, alza tus manos y donde tú estás, en una señal de humildad, de rendición, y dile: Señor Jesús, nuevamente yo te entrego mi corazón, porque hay áreas de mi vida que constantemente te debo entregar. En esta hora te declaro como el Señor de mi mente. Dile: te entrego mi mente, te entrego mis emociones, te entrego mi alma, te entrego mis fuerzas,
te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos, todo lo que yo soy. Sé tú el primer lugar en esta hora. Ayúdame a vivir, Espíritu Santo, de una manera que agrade al Padre. Ayúdame a vivir una manera que honre a Dios. Ayúdame a guardar mi corazón y a que mi corazón no se distraiga, no se desenfoque, sino que permanezca enfocado en ti, Señor, mirándote siempre a ti, caminando siempre contigo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y lo creemos. Amén y amén. Y si tú lo crees, dale gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la palabra que viene a darnos guía, a corregir el rumbo. Nadie quiere hambre, ¿verdad? Nadie quiere bestias, nadie quiere espada, nadie quiere